Muy bienvenidos, hermanos, a este su programa Compartiendo la Palabra. Soy el Padre José Luis Rico de la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores de Parlier, California. En esta ocasión me acompaña la hermana Juana de Kingsburg. Seguimos extrañando la presencia de Emma, que por cuestiones de trabajo no ha podido acompañarnos. Esperemos ya que en la próxima programación esté con nosotros. Y estamos celebrando el tercer domingo de la Pascua. Seguimos, hermana, en este ambiente, en este momento de alegría, porque la Pascua es un momento de regocijo, de alegría, de recogimiento en el aspecto de que la resurrección nos sigue llamando y nos sigue motivando a experimentar esos cambios en la vida. Pero ya al celebrar en este tercer domingo de la Pascua, ¿cómo poder vivir la resurrección? Ya, pues ya es el tercer domingo de la resurrección. ¿Cómo lo podemos ir asimilando en nuestras vidas? Yo creo que es igual que los apóstoles, seguir caminando en fe, seguir caminando. Pero cuando usted decía de alegría, me recuerdo a mis niños de catecismo. Ajá. Dicen, sister, es el tiempo del chocolate, ¿no? Sí, Tiempo para de los ellos. chocolates Sí. y para ellos eso es resurrección. Y quizá para nosotros un poco también, ¿no? Sí. Pero es una alegría al continuar viviendo. ¿Cómo asimilarlo? Creo que las lecturas nos van a ayudar mucho este domingo Sí, también que viene. sí, pues bueno, vamos a dar inicio con la primera lectura. Recuerden, hermanos, que estamos en el ciclo B del año litúrgico y la primera lectura en este tercer domingo de la Pascua la vamos a tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo del 13 al 15 y del 17 al 19. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjese, hermana, cómo me llama mucho la atención la actitud que toma Pedro, y yo pienso que es la actitud que debemos de tomar todos los que estamos al frente de un cargo, de una comunidad, de un grupo, en el nombre de nuestro Dios, Nuestro Dios. porque en las cosas, y digo, en el nombre de cómo tomar la actitud de Pedro, porque cuántas cosas o cuántas situaciones a veces no queremos nosotros manejar a nuestro antojo, manejar, porque yo quiero, o manejar porque yo quiero que sea así. Oye, pero espérate, mira, sé un poco, ahora sí, sé un poco más de humilde, ten un poco más de caridad. Pedro ya está dando, ya como líder del grupo, pero sin embargo, siempre en cada una de las intervenciones que hacía en las primeras comunidades, siempre lo hacía invocando el nombre de Dios. Y lo acabamos de escuchar hoy en esta primera lectura, cómo hace alusión hasta a los personajes del Antiguo Testamento, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios de sus padres. Y en nombre de Él les estamos hablando y ya se deriva todo el mensaje de que les empieza a
a evangelizar. Yo creo que eran, obviamente, son los comienzos de los primeros de las comunidades cristianas, y el anuncio de la evangelización pues tiene que ir acompañado de la pasión, a diferencia, y se termina con la resurrección, que sería, uno dice, bueno, pero ¿por qué no se empieza con la resurrección y luego se va con la pasión? El querigma como que tiene que anunciarse de esa manera. Primero se anuncia la pasión, para luego posteriormente decir, pero posteriormente lo vemos resucitado, glorioso, precisamente, que es lo que estamos celebrando en el tiempo de la Pascua. Hablar de la resurrección es hablar de llevar un mensaje pues de alegría, pero haciendo alusión por todo lo que tuvo que pasar nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que usted acaba de decir algo muy importante. Yo lo veo como la herencia de fe que Pedro hace recuento. El Dios de Abraham, de Isaac, y mi fe, ¿verdad? Ajá. O sea, yo pienso que aquí entran dos cosas. Uno es el magisterio de la iglesia, del Claro. cual como católicos debemos sentirnos orgullosos, Claro. porque nuestra fe se funda en los apóstoles, en los santos, en todo lo que por más de 2000 años estamos teniendo, cosa, paréntesis, que otras iglesias no tienen, otras religiones, ¿no? Y Pedro se presenta diciendo, no hablo por mí, hablo por todo lo que otros han vivido y dan testimonio de esa fe. Ujú. Y yo esto lo comparo con las familias. Estamos igual cerca del sínodo de las familias que nuestros obispos están haciendo, y pienso, por ejemplo, en los papás. Cuando yo les pregunto, ¿por qué quieren bautizar a sus hijos? ¿Por qué quieren que ellos hagan la comunión? Y ellos dicen, porque esta fe es la que me dieron mis padres. Recuerdo un señor ahorita que decía en una plática de papás que tenemos con los papás de primer año de catecismo, decía, mi abuelo me dijo, hijo, no porque vayas a ese país donde hay muchas cosas, vayas a olvidar la única herencia que yo te voy a El dar. regalo más grande. El regalo más grande, que es la fe que tus padres y tus abuelos te hemos dado. Y él dice, y mientras yo viva, quiero seguir dando esta misma fe a mis hijos. Y Pedro lo dice, ¿no? Esta es mi fe, pero una fe basada en la fe de muchos. Ahora yo invito a las familias y a todos nosotros, no se avergüencen de su fe. No se avergüencen de la fe que sus abuelos, sus papás fueron dando por generaciones, y que ahora es una gran responsabilidad, igual que Pedro, líder de la nueva iglesia, líder de esa comunidad de fe, dice, en nombre de Cristo yo les anuncio, sean testigos de la presencia de Jesucristo resucitado. Y eso a veces a nosotros nos da vergüenza. Y yo lo digo porque les hago bromas a los jóvenes y les digo, ¿creen que estar disfrazada de esta forma es divertido? Cuando hablo de mi hábito, digo, no, pero ese es ser testigo. Y a veces nos da mucha pena decir, oh, soy católico, especialmente cuando hay reuniones de otras familias, con otras familias que saben que nos tienen la misma fe de católica. Ay, ¿cómo voy a bendecir los alimentos si ellos no creen? O en esas reuniones familiares cuando dicen, vamos a rezar el Padre Nuestro, pero ellos no creen. O sea, ¿por qué nos da vergüenza? Hoy Cristo nos dice, recibiste los mandamientos, recibiste esto, sean testigos de mi presencia. Precisamente ahí donde otros no creen, es nuestra presencia de ser testigos. Yo le decía a usted antes de empezar el programa, o somos testigos o somos mentirosos, una de las dos cosas. O somos testigos porque damos precisamente el reto de vivir y vivir el ejemplo en otros lugares, o decimos que creemos solo en la iglesia, pero afuera no. O testigos o mentirosos. Pero usted dice otra cosa también. Uno como sacerdote, hermana, cuando me llega una familia o un grupo de una comunidad, padre, queremos saber a ver si es posible. Es que allá en nuestro pueblo teníamos esta costumbre de hacer esto, de hacer esto, de hacer esto, de hacer lo otro, y queremos saber si aquí lo podemos hacer. Le digo, ok. Por situaciones de seguridad, muchas cosas que uno quisiera hacer, no las podemos hacer, pero a mí me encanta y me da un gusto cuando las personas quieren rescatar sus costumbres, su tradición. Sus tradiciones. Y eso es bien importante.
Cuando, por ejemplo, allí en Parlier, obviamente, tengo una comunidad de Ocumicho, creo que es de Michoacán, algo así, que celebran la Virgen de Guadalupe también como comunidad, que claro, celebrar a la Virgen, pues La mamá de es de todos. todos, sí, pero ellos, es una tradición que tienen, que en su comunidad, que la vienen rescatando y traen, ellos tienen su danza, traen su danza, la danza de los viejitos, se visten De viejito. de viejitos y muy bien y todo eso. Traen su vestimenta y todo. Y me hacen trabajar porque es una Es misa extra. extra. Antes del 12 de diciembre, tengo la misa con ellos. ¿Por qué? Porque ellos quieren rescatar esa tradición tan bonita, tan importante, que es precisamente parte de la fe. Y la fe, como usted lo decía, hermana, no porque estemos aquí en este país donde por comodidad o por materialismo, lo que sea, se va a tener todo, pero yo creo que lo más triste es una persona que tenga todo lo material, que se le dé todo y que no tenga la fe. O que la fe la haya cambiado por cuestión de decir, oh, es que ya lo de la fe, mis tradiciones, mis costumbres, como usted lo mencionó, de bendecir alimentos, de rezar el Padre Nuestro, de hacer oración. Oh, no, eso ya no. Eso era ya en México. O eso era, o como dicen a veces los jóvenes. Oh, mamá, tú estás todavía, quieres Atrasada. atrasada. No, ahorita es la modernidad. Ahorita, mira, ahorita hay que vivir al día. No, en cuestión de fe, ahora sí caemos, y la palabra de Dios nos lo dice. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras nunca van a pasar, nunca van a pasar, van a ser las mismas. Por eso, uno como católico, como hijo de Dios, y que estamos celebrando en el tiempo de Pascua la resurrección, y que la resurrección tiene que ir acompañada de ese testimonio, pues vamos a dar testimonio donde quiera que estemos. A veces que nos invitan a un restaurante o lo que sea, pues voltea uno, ay, ¿quién me está viendo? Que no, que voy a bendecir los alimentos, ¿quién me está viendo? ¿Quién no me está viendo? Y a veces con ese temor, no, hay que hacer la bendición con mucho orgullo, con mucha dignidad. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra fe. Por eso, en este tercer domingo de la Pascua, pues estamos llamados a vivir ese testimonio de fe. Y vamos a tomar una breve pausa para regresar con la lectura del Santo Evangelio. No se retiren, por favor. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Ya regresamos, queridos hermanos. Esperemos que tengan sus Biblias, sus misalitos a la mano, ya que en este tercer domingo de la Pascua, recuerden que estamos en el ciclo B del tiempo litúrgico, y el Evangelio que vamos a leer en esta ocasión es el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículo del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver a un fantasma. Pero él les dijo: «No teman, soy yo». ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo, y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó
y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este evangelio, hermana, ¿cómo me gusta ese? Digo, porque el canto de los peregrinos de Emaús está precisamente basado en este pasaje bíblico. Pero en este tercer domingo de la Pascua, y lo hemos manifestado en el primer segmento del programa, cómo la resurrección tiene que ir acompañada con ese testimonio. Los peregrinos de Emaús, esos dos discípulos de Emaús o peregrinos, la confirmación, porque es una confirmación de la resurrección, va acompañada ya de signos eucarísticos también, porque dice, y lo acompañaron y compartió y lo reconocieron al partir el pan y se da el reconocimiento de la resurrección, se da en un ambiente, en este tercer domingo de la Pascua, se da en ese ambiente de Eucaristía. La Eucaristía, recordemos que no es nada más, no es ir a la misa como un compromiso, porque lo decíamos en otros programas, a veces en las reuniones que tienen ustedes con los papás: estoy yendo ahorita a la misa porque tengo a mi niño en el catecismo, estoy yendo a la misa porque tengo a mi joven en la confirmación. Oye, y quiere decir que si no tú fueras a bautizar, que si no fueras a confirmar a tu joven, entonces no irías a la misa. Y se quedan así. No, pues sí, es que ir a la misa va uno primero por necesidad, porque tenemos que alimentar nuestra fe. Esa es una realidad. Pero también a manera de dar ejemplo y testimonio de hijos de Dios, de católicos, de cristianos que somos. Que ser hijo de Dios, que ser católico, que ser cristiano, a estas alturas no es nada más decirlo: yo soy católico, soy cristiano, pero nada más de lengua, nada más de palabra. Oye, ¿y a cuál iglesia vas? No voy a la misa. Oye, ¿cómo que no vas a la misa? No, ocasionalmente. Recuerdo porque dice nuestro Señor, se les aparece a los peregrinos de Emaús con ese saludo de la paz esté con ustedes otra vez. Uno como sacerdote, hermana, ¿cuántas misas no celebra uno? Misas con una comunidad fría, que donde dice uno: la paz esté con ustedes. Y a veces les digo, a veces quisiera tener una grabación para cuando la gente no contesta, pues he perdido la grabación, y con tu espíritu, Padre, para sentir ese ambiente pues es una frialdad espiritual. ¿Por qué se cae a esa frialdad espiritual? Porque no se atiende a la Santa Misa con regularidad, con frecuencia. Y esto uno lo experimenta regularmente en una misa de una ceremonia o de un funeral a veces, que es cuando la familia caemos a lo mismo. ¿Por qué fueron a la misa? Porque se les murió el familiar. ¿Por qué fueron a la misa? Porque se casó fulano, porque fue la quinceañera, porque fue esto. Y uno lo respira. Entonces, la resurrección hoy, en este tercer domingo de la Pascua, la segunda aparición a los peregrinos de Emaús se da
en un ambiente totalmente eucarístico. Qué bonito sería que como hijos de Dios, como católicos, siguiéramos dando ese ejemplo y ese testimonio de que en la comunidad, de que ahí reconozcamos y ahí en la iglesia reconozcamos al hermano, nos demos cuenta que estamos ahí en la iglesia, no como extraños, que estamos que en la iglesia no estoy con un desconocido, porque llega un momento en el que se da la paz al que está a su lado. sentado a mi lado oye, ¿a quién le vas a dar la paz? Pues a aquel que convive, que está ahí con el mismo sentimiento que tú, que está compartiendo, viviendo el mismo sacramento de ti o el mismo sacramento que tú. Por eso este pasaje de los peregrinos de Emaús es un pasaje totalmente y me llama mucho y nos llena mucho de alegría, que es en un ambiente totalmente eucarístico. Y usted decía, cuando habla de la frialdad en las misas, les digo, a veces hemos olvidado a quién vamos a recibir. Hemos olvidado por qué vamos a misa. No vamos, como usted decía, porque nos obligan. Deberíamos de ir porque vamos al encuentro, como lo que hacen los discípulos de Emaús. Se encontraron, regresaron, les dijeron, y los que estaban ahí se encontraron con Cristo, lo reconocieron cuando compartió el pan. Exacto. Y a veces eso nosotros, lo que usted dice, ¿para qué queremos la Eucaristía? Muchas veces yo les pregunto, ¿para la foto? ¿Solamente para que el padre les esté ahí en la foto y digan que celebraron la misa de quinceañera o celebraron algún sacramento? Creo que Dios no es parte de un show, yo les digo. Dios Claro. es el centro y deberíamos tenerlo. Ahora, se nos olvida ese a quién vamos a recibir. Y muchos, no sé usted, pero luego le digo al padre ahí en la parroquia, padre, a veces la consagración está a ritmo de banda. ¿Por qué? Porque los celulares no los apagamos o porque simplemente estamos con esa frialdad y es encontrarnos con Cristo. Ahorita este evangelio de los peregrinos de Emaús es precisamente eso, volver a peregrinar, volver a caminar al encuentro de Cristo. Y es lo que nos da mucha flojera, sobre todo el domingo y sobre todo cuando hay partidos de fútbol buenos, ¿no? Qué flojera da ir a misa y sobre todo porque a veces nos toca misa de 12 y es cuando está el partido, ¿no? ¿Cómo perdernos el partido de fútbol de las Chivas o de lo que sea? Pero nos da mucha flojera y decimos, ¿cómo cuesta levantarnos y caminar hacia allá? O la familia, los papás luego les digo, ¿por qué llegaron tarde? Es que ella no se quiso apurar o él no quiso caminar hacia acá. Yo digo, es el caminar al encuentro de Dios que nos ama. Tenemos 5 días para trabajar, un día para descansar, un día para el Señor. ¿Qué nos cuesta a nosotros levantarnos con ganas, con ánimo, decir, Señor, me quiero ir a encontrar contigo este domingo? Quiero que mi familia se encuentre contigo también y quiero encontrarme con mi hermano, con el que está sentado en la banca. Y ahorita me viene la imagen de un señor, en plena misa había unos niños jugando. Pero no eran niños, eran unos adolescentes ya de 12, 13 años. Uh-huh. Y el señor se regresó y les dijo, ¿me permites escuchar mi misa? Yo vine a encontrarme con Cristo. Espero que tú también. Eso a veces nos falta también a nosotros decir, respetemos la casa de Dios. Hoy es un día de recibir la Eucaristía con amor y con conciencia de que Él viene a darnos vida. Y yo les digo, está la mesa preparada para que nosotros lo recibamos. Y hagamos como ellos. Encontrémoslo al partir el pan, y no solo el pan de la Eucaristía, sino el pan en la familia, que sea un domingo de familia donde compartamos los alimentos y podamos encontrarnos como familia en el nombre de Dios. Celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor, hermana, es como yo creo que debemos de tomar la actitud de los apóstoles, de los peregrinos de Emaús. Una vez que ellos experimentaron ese encuentro con Jesús en ese caminar, y dice, y fueron y inmediatamente les compartieron a los demás discípulos. Decía, celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor es celebrarla y compartirla con los demás. Porque la resurrección, decíamos hace 2 semanas cuando celebrábamos el domingo de resurrección, que Jesús resucitó, que celebramos la resurrección no de mi Dios, no de tu Dios, no del Dios del vecino, no del Dios de mi compañero de trabajo. Celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, del Dios de todos nosotros. La Eucaristía
es un lugar y es un momento en el cual compartimos. Se comparte. ¿Qué es lo que se comparte? Obviamente la comunión, se comparte la fe, se comparte inclusive hasta el conocimiento, porque ¿cuántas personas allí en la misa, después de la misa, ay, qué bueno que te vi, tenía tanto tiempo que no te veía, ay, qué bueno que te encontré? ¿Dónde me encontraste? En la iglesia. Bendito sea Dios que fue en la iglesia y no fue en otro lugar, en otro lugar anormal. Decir, bueno, bendito sea Dios. Entonces celebrar la resurrección de Cristo nuestro Señor es irlo a celebrar con todos y especialmente yo creo que con aquellos que todavía no están celebrando o no han experimentado en su mente, en su corazón, la resurrección de Cristo nuestro Señor. Que tú en tu hogar, que tú en tu familia lo experimentaste o lo estás experimentando porque ya es el tercer domingo de la Pascua y todavía hay personas que por X motivo todavía están en su, no sé, en su viernes santo, viernes de dolor, viernes de sufrimiento. Mira, ve y anúnciale, así como lo hicieron los peregrinos de Emaús. Ve y compárteles la alegría de celebrar a un Dios ya resucitado, a un Dios que ya no está en el sepulcro, a un Dios que ya no está sangrante, a un Dios un Dios que ya está resucitado y en este ambiente de alegría. Y como nuestro Señor lo dice en el saludo que les dio hace 8 días y les dio hoy a los peregrinos de Emaús, de decir, la paz esté con ustedes. Yo creo que esos dos son dos frases muy importantes de que celebrar la resurrección de Cristo es celebrarla con esa paz, pero también celebrarla en esa alegría y celebrarla con aquel hermano que todavía, como digo, por X motivo, todavía está en su momento de dolor, de tristeza. Porque celebrar el tiempo pascual es un tiempo muy especial y muy privilegiado. Por eso celebrar, hermanos, la resurrección y a estas alturas de ya el tercer domingo de la Pascua, pues ¿cómo voy a compartir la resurrección de Cristo nuestro Señor? Y el tiempo se nos ha ido también. Vamos a prepararlos para darles la bendición y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo permanezca para siempre con ustedes. Dios los bendiga y recuerden, hay que anunciar al Jesús resucitado. Que les vaya bien.